Y para hablar de cultura, precisamente hoy hemos venido a Pamplona, en Hora 25. Vamos a hacer un cambio de tercio radical, vamos a seguir analizando la figura de la diosa Tina Turner esta noche en Hora 25, pero escuchen esto ahora. Esto que escuchan es el ensayo del coro juvenil del Orfeón Pamplonés. Este Orfeón es una de las formaciones corales más prestigiosas, más veteranas de Europa. Nació en 1865. Escuchen cómo suena. Estas voces maravillosas son las de las futuras generaciones de este Orfeón, a las que ahora mismo está dirigiendo Juan Gainza en uno de sus ensayos aquí en el local que el Orfeón Pamplonés tiene en la Plaza del Castillo de Pamplona, en el corazón de la ciudad. Vamos a acercarnos así veladamente a una de las personas que forman este coro. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Buenas noches, me llamo Lucía Sanz. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Cómo entraste al Orfeón? Pues mira, entré con 9 años y nada, fui con mi abuela, que también había cantado en el Orfeón Pamplonés, a un concierto que cantaban pues el infantil en colaboración con UNICEF. Entonces pues tenía 4 años y le dije que yo también quería cantar en ese coro y pues nada, hice las pruebas y aquí sigo. Así que la música va en el ADN. Sí, totalmente, sí, me gusta mucho y la verdad que sigo, o sea, en un futuro yo quiero seguir estando aquí. ¿Qué te dijo tu abuela cuando entraste al coro? Pues le hizo muchísima ilusión, la verdad, porque ella también estaba muy arraigada a la música y pues nada, que adelante y que eso, que estaba muy contenta. Lucía, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Les hablo, como digo, desde la sede del Orfeón Pamplonés, en la Plaza del Castillo de Pamplona, en pleno casco histórico de la capital navarra. Nos hemos venido aquí para hablar de cultura, en una nueva parada de la Ruta de la SER, en esta campaña electoral. Hemos venido a analizar cómo la cultura cambia las ciudades, cambia los pueblos, cómo se crean identidades a partir de la cultura, cómo un libro puede hacer que el turismo de una zona explote, por ejemplo, gracias a los paisajes, a los personajes que salen en él. También cómo conseguir que la cultura salga de los polos de atracción más típicos, Madrid, Barcelona, de cómo existe también cierta competencia entre las ciudades por organizar grandes eventos culturales. Pero ahora mismo estamos en la sede del Orfeón. Igor Ijurra, buenas noches. Buenas noches. Usted es el director del Orfeón Pamplonés. ¿Qué acabamos de escuchar? Pues un canto hebreo, Ginematop, bueno, en un arreglo además para piano que le da cierto toque de modernidad, ¿no? Un poco hay entre tradición y modernidad. Que es un poco la definición del Orfeón Pamplonés, tradición y modernidad. Efectivamente, si estamos aquí, un observador en la sede puede ver allá un cuadro de 1898, todo hombres. El coro se funda en 1865 y en 1903 entran las mujeres, el segundo coro en España en el que entran las mujeres después del Orfeo Catalá, y eso hace que cambie el repertorio. Y cambia el repertorio hacia un repertorio sinfónico, que es lo que hacemos sobre todo ahora, repertorio con grandes orquestas, y el Orfeón Pamplonés se convierte en uno de los coros referentes en España, y bueno, hay unos hitos ahí en la historia. Por ejemplo, hicimos el estreno de la octava de Mahler en el año 70, octava de Mahler que cantaremos ahora en Madrid junto al coro, Orquesta Nacional y otros coros, y luego hemos sido el primer coro
estar en el famoso Carnegie Hall de Nueva York, por ejemplo, ¿no? O en los proms de Londres, y bueno, todo este cambio, y además tenemos desde finales del siglo XX, o sea, desde hace 24 años, que además ahí Juan entró esos años, Juan Gainza, nuestro director de coro juvenil, la escuela coral con 2 coros infantiles y un coro juvenil, o sea, continuo movimiento. De Pamplona a los auditorios más importantes del mundo. Así es, ¿no? De una ciudad pequeña, pues bueno, como nosotros no nos lo creíamos cuando estuvimos en estos lugares, ¿no? En el Carnegie Hall o en Londres o en París, pero a la gente, como dicen, claro, estos lugares importantes donde hay una carga histórica, donde ha dirigido Gustav Mahler, ¿no? Pues a la gente eso le motiva, pero también nos motiva a ir a los pequeños pueblos a llevar la cultura, a llevar estas obras que si no se pueden escuchar, igual con piano, no con orquesta, pero también lo que hacemos es llevar las melodías nuestras, ¿no? Nuestra tradición, nuestro folclore vasco-navarro, o sea que le damos un poquito a todo, no solo aquello elitista. Igor, director del Orfeón Pamblones, muchísimas gracias por acogernos esta noche aquí en la sede para emitir Hora 25 desde vuestra casa. Encantados de que hayáis venido, venid cuando queráis, es vuestra casa. Venga, ese coro joven, que nos vais a cantar. Seguid con el ensayo tranquilamente. Nosotros nos vamos a nuestro estudio improvisado a unos metros de aquí. Queremos seguir escuchándoos de fondo mientras hacemos el programa, pero ahora, ¿qué nos vais a cantar? Pues, venga, vamos con Every Time I Feel the Spirit, que es un espiritual, y que el arreglista en este caso es Bob Chilcott, un director de coros muy afamado del Reino Unido. En directo para todos los oyentes de Hora 25, esta noche desde Pamplona. Al coro juvenil del Orfeón Pamblones ensayando, y mientras ellos practican, les quiero contar que según datos oficiales en España hay 695.000 personas que viven de la cultura, que de una manera u otra trabajan en la industria cultural. Es un sector que en nuestro país genera unos 30.000 millones de euros al año, datos de 2021, y los últimos presupuestos aprobados por el gobierno prometen destinar 1.800 millones de euros a políticas de cultura y deporte. Veremos en qué queda. Realmente la cosa va por barrios, porque una buena parte de las competencias públicas en cultura están delegadas a las comunidades autónomas, diputaciones, municipios. Hablamos de un sector que, como otros tantos, acusa la precariedad mucho, una precariedad que además se ceba con los más jóvenes, que no ha terminado de recuperarse tras la pandemia. Juan Montero, buenas noches. Buenas noches. Juan, tú eres compositor, eres de Sevilla, vives entre Madrid y Países Bajos, estudiaste el grado de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que es una institución pública, tienes 25 años y ahora estás terminando el máster en el Conservatorio de Música de La Haya. Explícame exactamente en qué te estás formando. Pues me estoy formando en composición, o sea, estudio composición, digamos, contemporánea, que es, digamos, composición más bien experimental, utilizando instrumentos clásicos y también instrumentos pues electrónicos. Y ahora mismo trabajas, además de estudiar, trabajas haciendo arreglos para otros músicos, otros proyectos de composición, ¿verdad? Sí, eventualmente pues voy haciendo arreglos para cuando me contactan, pues para músicos que quieren pues un arreglo a lo mejor de Liventango para su recital de fin de grado, o para un coro que quiera hacer un arreglo también de una canción pop o lo que sea, ¿no? Entonces, arreglos eventuales sí, pero no es continuo. ¿Se puede vivir de la composición musical ahora mismo en España, más allá de los 10 más grandes, los que sí que viven y viven bien y que tienen un nombre ya formado? ¿Se puede vivir de la composición musical?
Pues es muy complicado. Es muy complicado vivir de la composición musical, sobre todo en el género en el que me muevo yo. Y incluso diría que los que más incluso los que tienen nombres muy sonados también necesitan por ejemplo, de vivir de la enseñanza o de compaginar con otro tipo de trabajos. Juan, gracias, buenas noches. Buenas noches. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. I saw you standing there, sandy blonde hair, the way it came tumbling down. Daniel Rosino, muy buenas noches. Daniel es copropietario de la librería Walden aquí en Pamplona. Acaba de descargar las cajas para la Feria del Libro. Estamos ahora mismo en la Plaza del Castillo de Pamplona y vemos las casetas ya preparadas para la Feria del Libro. Eso es, 140 cajas para 2 librerías. Hemos hecho la descarga ahora. ¿Qué supone la Feria del Libro para los libreros? Bueno, desde luego supone un esfuerzo extra importante. Un esfuerzo físico y psicológico, además de un pequeño esfuerzo económico, ¿no? Pero sobre todo la gestión, porque somos nosotros los que la organizamos en nuestros ratos libres, los medios días, los domingos. Y bueno, supone un extra de trabajo que por otro lado hacemos a gusto, hacemos entre todos, y es una cita que estamos esperando. Se celebra en Pamplona desde los años 50 en diferentes fechas del año y desde los últimos 20-25 años, yo creo, en estas fechas, finales de mayo. Sí. Descríbame su librería, para que nos hagamos una idea. Lo más práctico para esto, para hacer una descripción en la radio, es cerrar los ojos, intentar contar lo que uno ve. Bien, ¿cómo te diría? Es una librería pequeña en el fondo, es una librería de unos 80 metros cuadrados, con una planta cuadrada y con estanterías en las paredes y un núcleo central, ¿no? Es toda de madera, quisimos darle un aire de madera que evocase un poco el espíritu de el escritor que da nombre a la librería, que es Walden, ¿no? Que es Thoreau, un clásico americano del 19. Y sí, la idea era hacer madera y ligereza y libros. Esa es la conjunción. Después de la pandemia, ¿compramos más libros? ¿Compramos menos libros? ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado? No, curiosamente el sector del libro, las librerías, el mundo editorial, la distribución, después de la pandemia, el año 20 y el 21 han sido años buenos. Han sido años buenos. Probablemente porque las circunstancias invitaban a la lectura, o desde luego invitaban a quedarse en casa y al final creo que hay un exceso de pantallas y series en nuestras vidas y mucha gente recuperó un poco el gusto por leer. Han sido 2 años buenos, realmente, a nivel de negocio. Sí. Para tener una librería en 2023 en una ciudad mediana como puede ser Pamplona, ¿hay que ser un resistente o hay mucha mítica en torno a eso y es un negocio que da beneficios sin problema? Bueno, a ver, supongo, claro, el oficio, yo creo que el oficio uno nota que está un pelín idealizado, ¿no? Desde fuera. Por supuesto que hay una épica. Abrir una librería en los últimos 10 años más o menos, ¿no? Pero bueno, el otro día comentábamos un informe que creo que viene del Ministerio de Cultura, en el que hay un 15% de las librerías españolas que tienen dificultades financieras. En Navarra se reducía al 2%, ¿no? Este dato, que no lo sabíamos, nos lo comentó la consejera de Cultura y Deporte. Y bueno, eso significa que en principio que la gestión y que más o menos se puede ir tirando. Yo, por lo que conozco aquí en Navarra, se puede ir tirando. Es verdad que ha habido un cambio generacional en las librerías de Navarra, en Pamplona en concreto, y las librerías que hemos abierto en los últimos 10 años somos un poco más pequeñas que las que había antes. Eso facilita la gestión y es más fácil que sean rentables. ¿Cuál es el perfil medio del comprador lector pamplonés navarro? Bueno, te diría que mujer de mediana edad, en torno a los 50, sí. ¿Y que lee qué? Y que lee, bueno,
que lee especialmente novela, probablemente lean más novela que ensayo, pero el ensayo es un género, el ensayo general, el ensayo que es muy abierto, abarca desde la filosofía, la historia, la ciencia, que se está publicando muy bien ciencia, el arte, los libros los ensayos sobre arte, que hay joyas verdaderas. Bueno, yo creo, está claro, las estadísticas lo dicen, que se lee más novela, pero el ensayo es un lugar importante en las librerías, desde luego. Daniel Rosino, muchísimas gracias por venir esta noche. A ti. Gracias. Estamos en Navarra, que es un ejemplo de cómo una comunidad sin la población de Madrid o de Barcelona puede ser también un punto de referencia de grandes espectáculos. Lo veíamos con la Feria del Libro de Pamplona, pero desde hace un tiempo esta capital está luchando por abrirse un hueco en lo que se conoce como la segunda ronda de circulación de las giras de grandes artistas cuando vienen a España. Navarra es tierra de música, es tierra de rock, es tierra de directo. Ana Zamarbido, buenas noches. Dame un segundo, vamos a abrirte ese micrófono ahora, ahí. Ana es presidenta de la Asociación Navarra de Industria Musical, que engloba a 14 empresas de representación, artistas, promotores de espectáculos culturales. ¿Cuesta traer a grandes artistas a ciudades como Pamplona o no? Bueno, cuesta entrar en ese circuito de grandes giras, eso es verdad, porque bueno, para entrar en ese circuito debes de tener una serie, digamos, de requisitos, y las ciudades medianas, pequeñas, pues lógicamente la mayoría no cumplen. Nosotros sí que es verdad que tenemos la ventaja de que ahora mismo, últimamente, digamos, de los últimos años, se están dando las circunstancias propicias para poder optar a entrar en esas grandes giras, ¿no? ¿Y cuáles son esas circunstancias? Bueno, pues lo primero y más importante quizá es tener un recinto y unos aforos adecuados. Es decir, para optar a artistas de grandes cachés necesitas grandes aforos para hacer el negocio rentable, así de claro. Entonces, sí que es verdad que nosotros ahora contamos con un recinto que es muy adecuado para esto, que cumple con esos requisitos, que es el Navarra Arena, y además, digamos que... ¿Cuánta gente cabe allí? Ahora mismo son 11.000, que para una ciudad como Pamplona está más que bien, y sí que es verdad que ahora hay una gestión para ampliar ese aforo que se podría haber ampliado a 13.000, con lo cual bueno, es algo que nos va a abrir muchas puertas. Y luego quizá hay otro requisito importante que nosotros en este caso se está cumpliendo también estos últimos años, que digamos que la iniciativa privada se queda un poquito corta, porque para optar a esos grandes cachés, pues lógicamente hay veces que no salen los números, y ahí tiene que y ahí entrar hay el un gobierno apoyo de Navarra, correcto, o el Ayuntamiento de Pamplona. Entonces ahí tiene que haber una colaboración público-privada que en este caso se está dando, y eso es lo que nos está abriendo las puertas a tener grandes artistas en Pamplona. ¿Las administraciones son sensibles a la necesidad de fomentar la cada cultura? Cada vez más. Creo que ha costado en general entenderlo, pero sí que creo que cada vez son más conscientes que somos un sector estratégico de primer orden, y nos están empezando a tomar en serio, ¿no? Porque al final no deja de ser un evento multitudinario, no deja de ser cultura, entretenimiento, pero tiene un retorno para la ciudad brutal a nivel de turismo, de hoteles, de restauración, etcétera, ¿no? Entonces creo que se está empezando a ver eso y a entenderlo bien, y se está apostando fuerte. ¿Vosotros, los promotores, notáis que de un tiempo a esta parte, claro, los artistas venden menos discos como tal, y por lo tanto tienen que ingresar más de conciertos, y eso les obliga a dar más conciertos, y ahí se os ponen más a tiro? Efectivamente. Digamos, la pandemia ha venido un poco a acelerar esa transformación digital y a fomentar el consumo en streaming. Entonces, tened en cuenta que creo que es un 68% de los oyentes escuchan música en plataformas online, con lo cual eso limita muchísimo los ingresos de los artistas. Los últimos años ha sido, digamos, la caída de los ingresos por venta ha sido brutal. Entonces, digamos que están más por la labor, por salir de gira, y digamos que el directo es de donde ellos empiezan a tener sus grandes ingresos. Esta noche que hemos sabido que ha muerto Tina Turner, ¿cuánto habrías dado tú por traer a Tina Turner a Pamplona? Bueno, pues yo creo que, yo creo que cualquiera, para Pamplona hubiera sido un lujo, hubiera sido una maravilla, sí, una artista como Tina Turner, pues hubiera sido, vamos. Obviamente hablamos de Tina Turner por la noticia de su muerte esta noche, pero por ejemplo, esta noche está Coldplay en Barcelona. Sí. Es absolutamente impensable traer a Coldplay a Pamplona.
Pues mira, yo soy realista optimista y yo imposible no veo nada. Bien, pero eso está bien. Sí, como punto de partida. Sí, no, eso por supuesto, porque creo que hay que ponerse grandes metas y grandes retos, si no, no se hace nada. Pero sí que es una realidad. Coldplay está hoy en Barcelona, pero es que hace va a hacer 4 fechas en Barcelona. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas. Es bastante difícil, pero no imposible, desde luego, pero ahí tiene que haber una apuesta detrás muy grande por parte de mucha gente. Se tienen tiene que confluir varios factores y muchas voluntades, ¿no? ¿Cómo funciona este mundo de la promoción de conciertos? Quiero decir, ¿vais vosotros a pescar? ¿Se os ofrecen a vosotros? Normalmente es el promotor el que va a pescar, ¿eh? O sea, el promotor es el que tiene la iniciativa y el que muestra interés por el artista para hacer ese evento. Hay algunas ocasiones en las que lógicamente, o en otros circuitos o cositas más pequeñas, que lógicamente son los artistas los que, oye, que quiero ir, tal, vamos a buscar una fórmula, vamos a ver cómo lo hacemos, por supuesto. Las grandes giras, los grandes eventos, los grandes conciertos, los grandes festivales, tienes que pescar, pero de los de remangarte mucho, sí, ¿no? Y mojarte mucho. ¿Con quién competís? Por ejemplo, en una ciudad como Pamplona, una ciudad que podemos considerar mediana. Sí. ¿Con quién compite Pamplona en el mercado de la promoción de conciertos? Bueno, normalmente en esas segundas ciudades, digamos, en ese segundo circuito, ¿vale? Porque lógicamente en Madrid, Barcelona, en las primeras ciudades no puedes entrar a competir en eso, pero sí que es verdad que en ese segundo circuito pues pueden estar, desde Murcia, que suele apostar mucho, Santander, Gijón suelen apostar mucho, Coruña, son ciudades que normalmente estamos ahí siempre como pujando, ¿no? Luego hay otras, lógicamente, Sevilla o Valencia, que ya son poblaciones más grandes, que están en otro nivel. Pero igual con Coruña, sí, con Murcia y por ahí sí. Ana, ¿ser promotor de conciertos es una profesión de riesgo? Quiero decir, ahí os jugáis vuestra pasta. Totalmente. Y como haya un pinchazo... Sí, que los hay muchos. Gracias a Dios hay más aciertos que pinchazos, pero hay muchísimos. Y hay muchos pinchazos que sabes que los haces conscientemente porque de algún modo quieres hacerlo, estás o invirtiendo o apostando por eso, ¿no? Háblame de eso. Un pinchazo buscado. Sí, tal cual, tal como suena. Es decir, porque crees que ese artista puede tener una proyección y que eso va a crecer rápido, y quizá en una primera gira, cuando lo estás viendo, sabes que el público no va a responder, pero quieres afianzar con ese artista la relación. Es decir, yo estoy apostando por ti ahora. Cuando seas un poquito más grande, vas Acuérdate a venir aquí, de mí. Efectivamente. ¿Y se acuerdan? Normalmente sí. Sí, normalmente sí. Ana Zabarvide, presidenta de la Asociación Navarra de Industria Musical. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Gusto. Ricardo Piñero, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Navarra. Ricardo, artículo 44 de la Constitución. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Ahora mismo podemos decir que los poderes públicos están garantizando de forma efectiva nuestro derecho a la cultura. Menos mal que has leído ese artículo y no el de la vivienda o el del trabajo. Sí, ese ya te puedo decir que no se está garantizando. Ahí Ana lo acaba de decir muy bien, ¿no? Es decir, hay veces que es necesario que el Estado eche una mano. Entre otras cosas porque lo que llamamos cultura no es un invento, no es un pegote, no es un lujo. Es algo que nos permite hacer de la vida humana algo digno de ser vivido. Entonces, si pensamos siempre la cultura en modo élite, ahora hablábamos incluso de clasificación de ciudades, de competición, de ventas de libros, ¿no? Yo, por cierto, doy también con el perfil medio, soy mujer de 50, o sea, bien. El asunto es ¿qué quieres hacer con la cultura? Y si la cultura lo que quieres hacer es convivencia, es mejorar la vida de las personas, es estar atento a las necesidades de los que crean, pues sí o sí tienes que hacer cosas que no sean rentables. Hay una variable también muy interesante en esto, ¿no? Es decir, tú puedes intentar traer cultura de primer nivel, pero el artista también quiere tocar para la gente que a lo mejor no puede pagarlo, ¿no? Y eso a veces hay que tenerlo muy en cuenta porque es lo que hace que la vida sea interesante, ¿no? Hay un intercambio, evidentemente, entre lo público y lo privado, también entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Y en tiempos de Netflix y de los algoritmos de Spotify, ¿es difícil que la ciudadanía consuma algo que no sea cultura de masas? Claro, es muy difícil porque, entre otras cosas, se limita a algo que es decisivo cuando hablamos de cultura, y es la libertad.
Porque la cultura sin libertad no funciona. Es decir, y el algoritmo no es que te haga una propuesta, es que muchas veces te limita. Y te limita porque tú no eres consciente de que te está limitando. Otra cosa es que tú llegues a una librería, estas cosas de antes, ¿no? Que tú llegabas con una idea de un título y el librero te decía, no, mejor esto otro. El algoritmo del librero es mucho más potente que el algoritmo de Netflix desde el punto de vista cultural. El de Netflix es más rentable, pero el otro piensa en lo que tú eres, en lo que tú quieres, en lo que te hace falta. Y las plataformas suelen pensar en ellas mismas, no en el usuario. Antes hablábamos también del negocio, ¿no? ¿La cultura tiene que ver con el negocio? Sí. ¿Tiene que ver con el espectáculo? Sí. Pero la cultura sobre todo tiene que ver con mejorar la vida de las personas. Ricardo, quédate y te sumas esta noche a la mesa del análisis de Hora 25, ¿te parece? Me parece muy bien, encantado.